Muy bien, finalmente vamos a estudiar el teorema egregio de Gauss, ¿vale? Y para eso vamos a estudiar el comportamiento de tres campos vectoriales en una parametrización, que van a ser los dados por los dos vectores tangentes a la superficie y el campo vectorial normal. Entonces, pero para ello vamos a establecer los elementos que vamos a tener a lo largo de esta sección. Entonces primero pues vamos a tener una superficie eh, regular, eh, orientada. Entonces esto quiere decir orientada que podemos dar un campo vectorial normal a la superficie y que ya seleccionamos, ¿no?, uno de ellos, porque si es orientable, existen dos campos vectoriales y entonces escogemos uno de ellos dos, ¿vale? Entonces, después de tener esto, escogemos una parametrización de la superficie desde un abierto de R2, ¿sí? Parametrización. Vale, entonces lo que vamos a estudiar es cómo se comportan estos tres campos vectoriales. El vector tangente dado por phi sub u, el campo vectorial phi sub v y el campo vectorial n. ¿Sí? Entonces, estos tres campos vectoriales son, son nuestro objeto de estudio. Objeto de estudio en esta sección. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero que nada nos vamos a preguntar por sus derivadas, ¿no? Entonces sus derivadas, sus vectores derivados, digamos, van a ser vectores tangentes también. Bueno, van a ser vectores en R3. No sabemos si son tangentes a la superficie o no. Pero en cualquier caso, pues los podemos expresar como combinación lineal de estos tres vectores, porque estos tres vectores son una base de R3 para cada punto, ¿no? Entonces, en cada punto del campo vectorial. Entonces, de R3. Entonces, lo que hacemos es expresar justo las derivadas de phi sub u con respecto de u, phi sub u con respecto de v, phi sub v con respecto de u, phi sub v con respecto de v, n con respecto de u y n con respecto de v. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pues es esto. Phi, la derivada de phi sub u con respecto de u, la vamos a escribir como gamma 1, 1, 1, ¿sí? De phi sub u más gamma, el segundo elemento del 1, 1, phi sub v, más una función L1 por el vector normal. Ajá. ¿Por qué? Porque phi sub u, phi sub v y n son vectores que forman una base de R3 y estas tres son tres funciones que forman los coeficientes de esos vectores de este vector. Si este vector lo escribimos en términos de esta base, ¿vale? Lo mismo con phi sub u, pero ahora lo derivamos con respecto de v. Entonces esto es gamma 1, 1, 2, phi sub u más gamma 2, 1, 2, de gamma sub v más L2n. ¿Vale? Luego también tenemos phi sub v con respecto de u. Entonces este va a ser el primero, 2, 1, phi sub u más gamma 2, 1, 2, phi sub v más L2, le voy a poner aquí barrita, n. Luego tenemos phi sub v, v,
Esto es gamma 2, 2, 1 phi sub u más phi sub 2, 2, 2 phi sub v más L3. ¿Vale? Estos son los tres vectores cuando estamos derivando los primeros dos vectores de la base. Y ahora cuando derivamos los vectores de la... cuando derivamos el vector normal, lo que obtenemos es lo siguiente, que n sub u es igual a 1, 1 x sub u más a 2, 1 x sub v y n sub v es a 1, 2 x sub u. Perdón, aquí no es x, es phi. Phi sub u, phi sub v, phi sub u más a2, 2 phi sub v. ¿Vale? Entonces, ya se vio en alguno de los videos anteriores o en clase que estas dos ecuaciones pues tienen solución con estas funciones A11, A21, A12 y A22, que dependen de los coeficientes E, F, G, que son los coeficientes de la primera forma fundamental, y también dependen de los coeficientes de la segunda forma fundamental. Coeficientes de la segunda forma fundamental, ¿no? Y entonces estas dos ecuaciones se les llaman como las ecuaciones de Weingarten. Ecuaciones de Weingarten. ¿Vale? Entonces lo que en realidad vamos a hacer en esta partecita pues va a ser averiguar cuál es una expresión para estas funciones gamas 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 y así, todas estas funciones, ¿vale? Y las L1, L2, L2 barrita y L3, ¿no? Entonces, primero que nada, los coeficientes, estos que digo, los coeficientes gamma y jk, ¿sí? Recordemos entonces que i, j y k pues van desde 1 a 2, nada más. Varían de 1 y 2. ¿Sí? Son llamados los símbolos de Christoffel. Símbolos de Christoffel. ¿Vale? Entonces, de ese. ¿Vale? Entonces, una primera observación chiquita, pues es que gamma k y j es igual a gamma k ji, porque phi u sub v es lo mismo que phi sub vu. ¿Vale? Eso es la primera observación. Luego la siguiente observación es, bueno, para averiguar quiénes son estas funciones L1, L2, L2 barrita y L3, lo que vamos a hacer es calcular el producto punto de este vector con n, de este vector con n, de este vector con n y de este vector con n. ¿Sí? Cuando hacemos el producto interior de n con este vector, con este vector, con este vector, con este vector, lo que obtenemos es que estas partes van a desaparecer porque n es normal a phi sub u y a phi sub v, y entonces nos queda que L1 va a ser el producto punto de L1 por n, n es igual al producto punto de phi sub u con n, ¿vale? Lo que voy a escribir. Entonces, de las ecuaciones anteriores obtenemos también
sí, que el producto punto de n con phi sub u, por ejemplo, este es el primero, pues esto es el producto punto de n con L1N, ajá, este es un 1, ¿vale? Y esto es L1, ¿vale? Pero esta por otra parte sabemos que es el primer coeficiente de de la segunda forma fundamental. Ajá. Análogamente, pues tenemos que n por phi uv, que este es el segundo coeficiente de la segunda forma fundamental, f chiquita, pues este es n punto L2, L2n, que esto es igual a L2. Ajá. E igualmente, pues es el otro cruzado. Es n, phi vu, que esto es n L2 barrita n. Esto es L2 barrita. Entonces, tanto L2 como L2 barrita pues son los coeficientes, el segundo coeficiente de la segunda forma fundamental. Y pues finalmente, pues el último, que es n por phi vv. Esto por una parte es el tercer coeficiente de la segunda forma fundamental. Este es igual a n por L3n. Esto es igual a L3. ¿Vale? Entonces, todos estos calculitos de la segunda forma fundamental y las ecuaciones de Van Garten ya se vieron antes. Entonces, lo único que queda es justo calcular o dar una expresión de los símbolos de Christoffel. ¿Vale? Entonces, los símbolos de Christoffel, para hacer los símbolos de Christoffel, lo que voy a hacer es hacer casi el mismo truquito, que es sacar el producto punto de estas cuatro ecuaciones, ajá, con respectivamente los vectores tangentes phi sub u y phi sub v. ¿Vale? Entonces, pues ahí voy. Entonces, la primera es phi sub u con phi sub u. Que esto por una parte, como tenemos expresado a phi sub u con los coeficientes de la primera forma fundamental, con los símbolos de Christoffel, perdón, pues esto es gamma 1, 1, 1 por el primer coeficiente de la primera forma fundamental más gamma 1, 1, 2 con el segundo coeficiente de la primera forma fundamental, pero por otro lado, esto es igual a un medio de E sub U. ¿Vale? Entonces, esto es si se acuerdan, este E, o sea, si hay, yo lo pongo como phi sub U, phi sub U. Si yo derivo con respecto de U, pues efectivamente tengo que derivar con respecto de U E, pues es efectivamente phi sub U, phi sub U, ajá, dos veces, ¿vale? De aquí sale esta igualdad, ¿sí? Esta. Y esta otra igualdad sale de pues simplemente de sustituir phi sub u como expresé con respecto a términos de Christoffel y así, ¿no? Entonces así hago las demás. Entonces phi u, ahora lo hago con v. Ajá, pues me sale gamma 1, 1, 1, pero ahora con f.
y luego más gamma 1, 1, 1, 2 con G. Por otro lado, haciendo casi el mismo truquito, pues tenemos F sub U menos 1 medio de E sub V. ¿Vale? Entonces estas son las primeras dos. Luego tenemos phi UV, UV con phi sub U. Este es U. Entonces, pues esto es gamma 1, 2, 1, ¿sí? Y se hace con el primero. Entonces es E más gamma 2, 1, 2, se hace con el segundo, que es F. Haciendo un truquito como este que está aquí en la nubecita, pues este es 1 medio de E sub V. Luego tenemos phi U V con respecto de V y el producto punto con phi sub V. Entonces este es gamma 1, 1, 2, pero ahora se hace con phi sub V, entonces aquí sale F más phi 1, 1, 2, aquí es 2, perdón, con el segundo, entonces es G, y esto es un medio de G sub U, medio de G sub U. Vale, estas son las segundas dos. Y las terceras dos, pues es, voy a poner phi sub VV, lo hago con phi sub U. Entonces esto es gamma 1, 2, 2 con E más gamma 2, 2, 2 con el segundo, phi sub U. Entonces pues haciendo más o menos lo mismo. Entonces F sub V menos 1 medio de G sub U. Y finalmente phi sub VV de phi sub V, esto es igual a gamma 1, 2, 2 de F más gamma 2, 2, 2 de G, y esto es finalmente un medio de G sub V. ¿Vale? Entonces, pues todas estas son, digamos, para cada valor de U, V, pues es una ecuación lineal. Entonces, cada par de ecuaciones son sistemas de lineales de dos ecuaciones y todos tienen determinante. Los sistemas, lo voy a poner con otro color. Los sistemas tienen determinante de pues E por G menos F al cuadrado. Y este nunca es 0. ¿Vale? Entonces todos los tres sistemas tienen soluciones. Entonces podemos determinar justamente cada una de las funciones lineales, de las funciones, los símbolos de Christoffel. ¿Vale? Son estos 8. ¿Vale? Entonces, normalmente no, este cálculo no lo usamos, simplemente es para mostrar un hecho, que ahorita lo voy a mencionar. Normalmente pues hacemos en cada caso el cálculo de los símbolos de Christoffel, o sea, si estamos trabajando con la esfera, calculamos los símbolos de Christoffel de la esfera y así sucesivamente. Pero de manera teórica pues usamos otras herramientas en este sentido, ¿vale? Lo que sí quiero hacer notar es que las soluciones de los símbolos de Christoffel solo dependen de los coeficientes
de la primera forma fundamental. Ajá. Estos son, ¿no? No pasa como en el caso de las ecuaciones de Van Garten, que se metan por ahí los coeficientes de la segunda forma fundamental, ¿no? Aquí son solo los coeficientes de la primera forma fundamental y sus derivadas, ¿vale? Entonces, lo que nos dice esto es que todos los conceptos o propiedades que se expresen en términos de los símbolos de Christoffel, ajá, son invariantes bajo isometrías, ¿no? Entonces, todo concepto o propiedad y propiedad mejor expresada en términos de los símbolos de Christoffel de los símbolos de Christoffel son invariantes bajo isometrías. Vale, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si se acuerdan, nosotros habíamos dicho que sean isometrías depende solo de la primera forma fundamental. Y entonces, como los símbolos de Christoffel solo dependen de la primera forma fundamental, entonces, cuando tenemos por ejemplo, dos superficies con parametrizaciones cuyos símbolos de Christoffel son iguales, pues entonces son isométricas, ¿no? Y hay muchos otros conceptos o propiedades que solo funcionan de esta manera. Y esto implica que, de cierta manera, los símbolos de Christoffel son intrínsecos de la superficie, ¿vale? Como lo es la primera forma fundamental, que no se está fijando, los símbolos de Christoffel no se están fijando en cómo está metida nuestra superficie en R3, ¿vale? Entonces, antes de continuar, lo que voy a hacer es hacer un ejemplo.